Eh, ya va a empezar. Y- un segundo que arranque la grabación, ¿eh? Ahí está, ahora sí. Decía que no puedo saber, digamos, con el 100% de certidumbre lo que va a hacer el otro jugador. ¿Qué es lo que pasaba en los juegos hasta ahora, en los juegos entre dos jugadores igualmente inteligentes, ¿no? Yo puedo saber cómo va a resultar el juego y puedo pensar en un método para resolver el juego, fundamentalmente porque tengo la certeza de qué es lo que va a hacer el otro, porque el otro haría, según el criterio de esos juegos, exactamente lo mismo que lo que haría yo. ¿Está bien? Eso es lo que nos permitió en la teoría de juegos entre dos jugadores, o de los juegos de suma cero, que era la forma en la que lo llamábamos, definir un valor del juego. Acá no se puede hacer eso porque es un jugador contra la naturaleza. ¿Sí? Obviamente no tienen como resultado suma cero porque no tiene sentido decir que todo lo que uno pierde, la naturaleza lo gana, o todo lo que uno gana, la naturaleza lo pierde. Es decir, no son de suma cero básicamente porque no hay dos jugadores. Y fundamentalmente no se puede saber cuál es el valor del juego con exactitud porque no se sabe lo que va a pasar con el otro jugador. Por lo tanto, lo que hay son una determinada cantidad de criterios, ¿sí?, de inferencia para que yo pueda, digamos, con un mayor o menor grado de optimismo o de pesimismo, decidir contra qué criterio voy a analizar el juego. Más que nada es un criterio de análisis y digo, bueno, en función de qué tan pesimista o optimista quiero ser en el análisis de ese juego, va a terminar resultando el valor del juego. Tan así es que el mismo juego, para distintos criterios, puede resultar en valores diferentes, puede devolver resultados distintos. ¿Sí? Esa es un poco la idea de lo que vamos a hacer ahora. Hay infinidad de criterios para el análisis de juegos contra la naturaleza, muchísimos. Nosotros vamos a ver 4. De los 4 van a ver que hay 3 que son muy, muy, muy simples, que los vamos a analizar. De hecho, vamos a ver los 4 en el día de hoy. 3 de ellos son muy fáciles de ver, muy rápidos de analizar, así que se ven en un par de minutos. Y el cuarto lleva un poco más de tiempo, pero bueno, es un método gráfico también, eh, que es interesante porque en ese cuarto criterio que vamos a ver, en realidad no se define un grado de optimismo o de pesimismo, sino que se establece una especie de sistema de ecuaciones en el cual el usuario final decide el grado de optimismo o el grado de pesimismo que quiere ser, que quiere adoptar. Cuando hablo de pesimista, pienso en el criterio de pesimismo como en el que me va a tocar la peor de las condiciones posibles. El criterio de pesimismo no implica un criterio, digamos, de estupidez, por decirlo de alguna manera, sino que lo que pretende un criterio pesimista es analizar el peor caso en el escenario del que me voy a encontrar. Y así todo, una vez que definí que estoy en el peor caso, obtener la mejor opción de todas. Digo, bueno, me va a pasar lo peor. Ahora, que me pase lo peor no me pone en tonto, por lo tanto, que me pase lo peor no implica que yo encima actúe mal. Digo, actúe mal o juegue mal o apueste mal o invierta mal, si lo que estoy analizando son las inversiones a través de estos métodos. Y el mayor de los optimismos obtiene todo lo contrario, es decir, considera que le va a suceder siempre lo mejor posible, o mejor dicho, que le van a suceder, las cosas le van a salir mejor que lo que sería el peor posible. Eso es lo que es la idea, digamos, de optimismo y de pesimismo. Digamos, es eh, llevado a las inversiones y demás, tiene que ver con criterios conservadores, los pesimistas, y con criterios más riesgosos, los optimistas. En general, los criterios más pesimistas son más seguros, pero también son menos rentables. Esa es un poco la idea. Después, como los criterios que vamos a ver son tan rápidos de resolver, para el mismo problema inclusive, muchas veces lo que sucede es que cuando tenés que analizar un problema utilizando este tipo de criterios, lo que los analistas hacen es analizarlo por más de un criterio, si no se quedan con una
sola opción, analizan por varios y luego, digamos que con los resultados de todos esos datos se analiza una situación, no una situación, digamos, se analiza una estrategia a seguir, ¿está bien? En función de varios resultados. Bien. La idea es similar a la anterior. Bueno, acá hay una especie de resumen escrito por si en algún momento se ponen a leer las PPT de lo que acabo de decir recién, ¿sí? De hecho está el mismo ejemplo ahí de vean lo de probabilidad de lluvias y demás para una plantación y demás, así que esto es ni más ni menos que una especie de resumen de lo que yo acabo de decir con palabras, ¿sí? Estos son los criterios. Y fundamentalmente de todo lo demás, este párrafo es el más importante, es esto que también dije al principio, que las decisiones que yo tomo no tienen que ver con las decisiones que toma otro jugador, porque ese otro jugador no existe, ¿sí? Dijimos que íbamos a ver algunos de los criterios, y lo que vamos a hacer entonces nuevamente, evaluarlos en función de distintos grados de pesimismo y optimismo. Hay un poco más de speech ahí, de lo mismo que acabo de decir, para cuando lean las presentaciones. El primero de los criterios que vamos a analizar se llama criterio de Laplace, es un criterio probabilístico de solución, es decir, analiza las estrategias del oponente, o sea, de la naturaleza, en función de una determinada probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas. Si yo llevo esto al ejemplo que puse recién de las plantaciones, digo, bueno, por ejemplo, supongamos que yo tengo, no sé, puede ser una estupidez, 1000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, cada hectárea para lo que yo voy a plantar me va a dejar determinada cantidad de dólares por temporada de ganancia, si la temporada es una temporada húmeda, si la temporada es una temporada seca, si la temporada es una temporada fría, o la temporada es una temporada, no sé, de nieve, a pesar de que sé que estoy diciendo una estupidez porque no nieva normalmente en la provincia de Buenos Aires, pero digo, quizás si yo conozco con antelación una probabilidad estimada de ocurrencia de las distintas situaciones de la naturaleza o de mi oponente, sea la naturaleza o sea cualquier cosa que se comporta de la misma manera, yo puedo pesar la probabilidad de que pasen las determinadas estrategias de este oponente inexistente para tomar la decisión de qué es lo que voy a hacer yo. No sé si se entiende la idea, es decir, que toma digamos, como probabilidad de aparición justamente análisis previo, es decir, para que tenga sentido el criterio de Laplace o para que sea útil el criterio de Laplace, está bien cuando vos conocés algún grado de probabilidad de ocurrencia de tu oponente. Si no lo conoces, el criterio de Laplace se puede usar también y lo que se hace es considerar que todas las opciones de la naturaleza son igualmente probables. Ya lo vamos a ver en unos minutos más, pero ahí ya el criterio deja de tener sentido, porque, por ejemplo, si vuelvo otra vez al mismo ejemplo de la provincia de Buenos Aires, no tiene ningún sentido que yo diga que en un campo de la provincia de Buenos Aires la probabilidad de que nieve es exactamente la misma de que la temporada sea húmeda. ¿Estamos de acuerdo? Húmeda, y cuando me digo húmeda, digo determinada cantidad de mililitros o de milímetros de agua caída en toda la temporada o mensual o lo que fuese. ¿Se entiende la idea? Digo, ¿tiene sentido el caso? Y evidentemente no, porque la probabilidad no tiene por qué ser la misma, pero se puede usar el criterio siempre y cuando yo, digamos, cuando termino de analizar, aclare a quien le devuelvo los resultados de ese análisis, mirá que yo desconocía cómo se comportaba la naturaleza y supuse que todas las opciones eran igualmente probables. Esa es un poco la idea. El criterio de Wald es un criterio muy pesimista. Wald básicamente, ya lo vamos a ver cuando lo analicemos en unos minutos más, que el criterio de Wald es básicamente el minimax, aquello que habíamos visto de elegir lo mejor de lo peor. Wald considera que me va a pasar lo peor posible en cada una de las opciones y de todas esas me quedo con la mejor, ¿sí? Por eso se dice que es el más pesimista de todos, ¿sí? Digo, bueno, yo elijo, ¿voy a qué planto? ¿Planto soja, planto maíz o planto girasol? ¿Está bien? Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar para plantar soja, maíz y girasol? Que nieve todo el invierno en la provincia de Buenos Aires. Ok, digo, bueno, voy a decidir que nieva todo el,
todo el invierno en la provincia de Buenos Aires, y este, de todos esos cultivos que tenía pensado, elijo el que más me conviene. ¿Cuál es el que menos sufre con la nieve? ¿El girasol, el maíz o la soja? Bueno, y ahí elijo el que corresponda. Esa sería la idea del criterio de Wald. Es el de elegir lo mejor de lo peor que vimos para la aplicación de los juegos entre dos jugadores. Luego vamos a ver el criterio de Savage. El criterio de Savage es una idea similar al de Wald, pero hace una matriz de lamentos. Algo parecido vimos cuando teníamos que usar el método de asignaciones para maximizar. Digo parecido porque no es exactamente lo mismo, pero algo por ahí viene un poco la cosa, ya lo vamos a ver, es muy simple también, son un par de sumas y restas y nada más, en el que busca aliviar ese pesimismo del criterio de Wald. ¿Sí? Es un criterio que matemáticamente se puede demostrar que es como menos pesimista que el criterio de Wald. Algo que nosotros no vamos a hacer. Nosotros vamos a aplicar los criterios presentada la matriz de pago. Eso es lo que vamos a hacer. Y por último, este es el que yo les decía recién, o hace un rato, el criterio de Hurwitz. El criterio de Hurwitz considera que el decisor es quien tiene que... ¿Quién es el decisor? El jugador, ¿no? El que va a decidir qué estrategia usar. A eso se llama como decisor. Es el jugador que no es la naturaleza, básicamente. Es quien tiene que evaluar qué tan pesimista y qué tan optimista tiene que ser. O sea que lo que termina haciendo Hurwitz es, si vos crees que te va a pasar lo peor de todo, elegí esta estrategia. Si vos crees que te va a pasar lo mejor de todo, elegí esta otra estrategia. Si vos crees que te va a pasar o tu criterio de pesimismo y optimismo es de 0,5, elegí esta otra estrategia. Es decir, hace un análisis completo tomando un factor de optimismo que va entre 0 y 1, diciendo que 0 es el más pesimista de todos los casos y que 1 es el caso más optimista de todos los casos. Es como si tuvieras un cursor en el cual vos podés elegir qué estrategia usar en función de qué tan pesimista y qué tan optimista querés ser. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Insisto, los 4 los vamos a ver hoy y van a ver que es para los 4 igualmente simple resolver un problema por cualquiera de todos estos criterios. Bien. Acá antes de arrancar con la resolución de los problemas, los resultados negativos que también existen, porque un valor negativo en una matriz de pago implica que el jugador pierde dinero, mercado, lo que fuese que vaya a perder, no implica para nada que el otro jugador lo vaya a ganar, porque como el otro jugador se considera naturaleza, no tiene sentido que gane o pierda algo. ¿Está bien? Insisto, si el segundo jugador no es la naturaleza, yo tampoco puedo considerar que lo que yo pierdo lo va a ganar el otro. Nunca estoy plantado en un juego de suma cero. ¿Esto para qué sirve? Esto para considerar que el otro jugador, digamos, no puede pensar en ganarme. Esa es la intención importante de este párrafo. Digamos, ¿qué cambia que si yo pierdo gane la naturaleza o no gane la naturaleza? Lo que cambia es que la naturaleza no está pensando en ganarme, como si pensaba en ganarme mi oponente en el juego de suma cero. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué lo recalco? Porque en el análisis de los juegos de suma cero, nosotros decíamos, no, el otro está tratando de ganarme a mí, por lo tanto, está jugando tan inteligente o tan bien como puede jugar lo mismo que yo. ¿Me explico? Bien, hace exactamente 20 minutos que estoy hablando sin parar y no escucho un sí, un no, un blanco y un negro. También estoy metiendo mucho speech y no les estoy dejando demasiado espacio para que pregunten. Así que ahora digo, preguntas. Bueno, Por el momento yo no sí, tengo. Estoy excelente. como que voy a esperar al ejercicio, me Sí, parece. claro, no hay mucho para decir. Por ahí algo no se había entendido, pero evidentemente hasta que no empecemos con la solución no va a haber demasiado para pensar. Igual insisto, tampoco creo que sea una clase donde salgan demasiadas preguntas porque es bastante, por lo menos a mí, me parece que es bastante sencillo. Igual hay que prestar atención porque se empiezan a mezclar entre sí, sobre todo en el momento de los exámenes, les pido un criterio y aplican otro, o les pido Hurwitz y hacen como si fuese un juego entre dos jugadores porque es parecido. Bueno, nada, es fácil, pero presten atención, no es para que se pongan a ver Floricienta, no sé si ya, pero por favor presten atención porque
digamos, después en los resultados me pasa que para mí esto es muy fácil o muy simple y después veo en los resultados que no era para tanto. Bien, sigo. Voy a empezar con los criterios en el mismo orden. Se llama criterio de Laplace o criterio de la razón insuficiente, ¿sí? ¿Por qué principio de la razón insuficiente? Por eso que dice ahí, en esos dos parrafitos que están escritos ahí. Dice, si yo no, básicamente lo que dice en estos dos párrafos es, si yo no puedo suponer que ninguna estrategia de la naturaleza es mejor que la otra, es decir, no puedo suponer que ninguna va a presentarse con mayor probabilidad que otra, digo que todas tienen la misma probabilidad. Eso es lo que significa el principio de la razón insuficiente. Es lo mismo que había explicado antes o que les había contado antes, pero planteado al revés. Así, si la naturaleza tiene n estrategias, como bien dice ahí, y yo considero que todas tienen la misma probabilidad, ¿qué probabilidad va a tocarle a cada una de ellas? 1 sobre n. ¿Está bien? Digo, si las cuatro probabilidades, las cuatro opciones de clima en la provincia de Buenos Aires que charlé antes o que dije antes son lluvia, frío, humedad y nieve, estoy diciendo cualquier pavada, ¿no? Bueno, las cuatro tendrían un cuarto de probabilidades de aparecer cada una de ellas durante la temporada si yo no considero previamente que las estrategias tienen preferencias unas respecto de las otras por la condición que fuese, ¿sí? Buenísimo. En estos términos, supongamos el siguiente juego para probarlo. Tengo una matriz de pago que es esa que está ahí. Mis tres estrategias, ¿sí?, son X1, X2 y X3. Evidentemente, como no puedo saber qué va a hacer la naturaleza, tampoco puedo determinar que la naturaleza vaya a tener estrategias mixtas, por lo tanto este juego va a ser un juego de estrategias puras, ¿sí? Entonces, voy a analizar al juego de la misma, bueno, ahí hay otra cosa importantísima, ¿sí? Y es que yo puedo aplicar dominancias en Laplace. Primero termino el párrafo anterior y después vengo ahí. Lo que digo es que estos juegos en general terminan siendo juegos de estrategias puras porque yo elijo lo que más me conviene a mí, suponiendo lo que va a hacer el otro. No tiene sentido pensar estrategias mixtas en general en los criterios como estos, o mejor dicho, particularmente en el de Laplace, porque yo tengo que suponer que la naturaleza va a jugar alguna de todas ellas. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Y en función de eso, elijo una sola estrategia. Y lo otro es que a pesar de que la naturaleza tiene dominancias en este problema en particular, no siempre sucede, pero en este problema en particular sí, nunca puedo aplicar dominancias del lado de la naturaleza. Si yo soy el jugador y alguna estrategia mía es mejor que otra, yo puedo aplicar dominancias en mi matriz de pago. Es decir, acá no se da en este ejemplo en particular, pero si alguna de las estrategias del jugador fuese mejor que otras, entonces yo puedo elegir una respecto de la otra. Fíjense que I1 e I2, I2 es siempre mejor que I1, si la pensamos como si I fuese un jugador. Como I es la naturaleza, no tiene sentido aplicar dominancias porque yo no puedo saber, mejor dicho, la naturaleza no elige una respecto de la otra por mejor o por peor. ¿Está claro? Bien. Profe, una Sí, consulta. ¿Entre haga. X2 y X3 no conviene siempre X2? Y se podría... No, porque fíjate que entre X2 y X3, X2, 4 es mejor que 3, Ah, no, pero sí. 2 es mejor que menos 2. Sí, 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 sí. ¿Está bien? Está bien. Si fuese 2, este de acá arriba, o menos 2, el de abajo, tenés razón. Ahí Porque sí. como las otras, en realidad, eso creo que no nos pasó todavía, pero siempre se puede hacer dominancia cuando vos tenés, a pesar de que, suponete que acá tenés dos estrategias iguales, insisto, no es el caso. Supongamos que hubiese habido iguales, si todas las demás son mejores, igual podés aplicar dominancia, ¿no? Claro. Bien, no es este el caso, pero podría haber sido. Bien, tengo entonces mi matriz de pago y ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es considerar los valores esperados, ¿sí?, de los jugadores, primero en este ejercicio, suponiendo que
la probabilidad de ocurrencia de las tres estrategias de la naturaleza son la misma. Insisto, no podía saber cuál era una mejor que otra, por lo tanto digo que todas tienen la misma probabilidad. Y luego hago el valor esperado para cada uno de los juegos, o mejor dicho, para cada una de las estrategias del jugador, considerando las probabilidades de ocurrencia de la naturaleza. O sea, si el jugador 1 juega X1 y la naturaleza juega Y1, pierde 3. Si juega X1 y la naturaleza juega Y2, pierde 4. Y si juega X1 y la naturaleza juega Y3, gana 5. Por lo tanto, si existe la misma probabilidad de que aparezcan cualquiera de las tres de la naturaleza, el valor esperado de este juego, jugando siempre desde el lado del jugador X1, es perder 2/3. ¿Todo el mundo ve por qué? Sí. Sí. Muy bien. Bien. Ahora, aplicando lo mismo para la estrategia 2, ganaría 5/3, y aplicando lo mismo para la estrategia 3, ganaría 2/3. Por lo tanto, si yo considero el criterio de Laplace para el problema considerando todas las estrategias iguales de la naturaleza, ¿qué voy a decir? Y voy a decir que el valor esperado para este juego es 5/3, porque es el que más me conviene. ¿Está bien? ¿Y qué tengo que hacer para eso? Y bueno, las estrategias que tengo que aplicar son de la forma 0, 1, 0. O sea, el jugador siempre tiene que aplicar su estrategia X2. Nunca va a jugar X1, siempre va a jugar X2, nunca va a jugar X3. Esta no la juega, esta no la juega. ¿Por qué? Bueno, porque el juego es mejor cuando juega X2. ¿Estamos? Sí. ¿Alguien no entendió? Perfecto, Darío. Entonces, o sea, siempre va a valer 1/3 lo que juegue la naturaleza. Siempre que no sepas de antemano la probabilidad de ocurrencia de cada una de las estrategias de la naturaleza. Supongamos el mismo juego, pero si yo conozco las estrategias, ¿sí? De la naturaleza. Suponete que yo digo, no, la naturaleza juega la mitad de las veces Y1, 1/3 de las veces Y2, 1/6 de las veces Y3. ¿Está bien? ¿Por Bien. qué lo sé? Suponete que esto es clima de una zona determinada y que es lo que pasa siempre, digamos, es lo que sabe el servicio meteorológico históricamente, es estadístico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en este caso, yo puedo aplicar Laplace, pero en lugar de usar la razón insuficiente, uso probabilidades conocidas. Y esto me va a llevar a un resultado más cierto siempre y cuando el estudio probabilístico previo que hice, que es este que está acá, esté bien. Qué color horrible para marcar ese amarillo. Esté bien, ¿no? Digo, si yo el estudio probabilístico de ocurrencia de la naturaleza, ese que está ahí, lo hago mal, más vale que todos estos resultados que estoy haciendo acá no van a tener ningún sentido. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, fíjense que aplicando una distinta cantidad de probabilidades me cambia no solo el valor del juego, sino que además me cambia la estrategia que tengo que jugar. Sigue siendo en este caso mejor dicho, sigo ganando en este caso, pero ahora el valor del juego es 3/2, no es más el resultado que tenía antes, y la estrategia que tengo que jugar es la número 3. ¿Se entiende? Ahora, esto me asegura que si yo indefinidamente juego, y la verdad que no, porque yo no puedo saber cómo va a actuar la naturaleza. Por eso digo que esto es una inferencia. ¿Está bien? Lo que sí es cierto es que cuando estamos hablando de cuestiones, por ejemplo, climáticas o de cuestiones en las que la probabilidad está conocida y digamos y los estados probabilísticos se cumplen, ¿sí? Eh, según digamos lo establecido previamente, es decir que la probabilidad de ocurrencia es real y encima esta matriz de pago está bien hecha, el criterio de Laplace es el más, digamos, probable
de todos los que vamos a ver que me den un resultado cierto, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver eso? Y tiene que ver que las probabilidades se están cumpliendo como las estoy esperando y que la matriz de pago está bien pensada. Juan Carlos me dice, perdón, profe, se me cae a cada rato internet. Yo te perdono, lo que no sé es qué querés que te perdone si vos pudieras hacer algo para que no se te caiga internet. Tranqui, por mi lado. Sí, sí, vos me decís porque entrás y salís. Ah, no, despreocupate, no pasa nada. Está bien, no pasa nada. Sigo. Bueno, veamos el criterio de Wald. Bueno, ¿alguna pregunta del de Laplace? Bien. Perdón, Darío. O Sí, sea, a nosotros nos va, o sea, vamos a tener, o sea, ahí está, gracias. Con la probabilidad conocida, o sea, ya nos va a venir los valores como están ahí. Y 1 vale tanto, y 2 y 3 vale tanto. ¿vos estás preguntando por el examen? Sí, por el examen o por algún ejercicio. O sea, si me aparecen los valores, o sea, son esos, y si no, es un tercio. En realidad no es un tercio, es un tercio es un tercio Es un si 3. vos no tenés los, claro, si vos no tenés los valores y la naturaleza tiene 3 estrategias, ¿no? Perfecto, Estamos de acuerdo de eso. Digo perfecto. para que no te quede en la cabeza es un tercio, porque viste cómo es la mente. Después uno dice, la naturaleza es un tercio, hay 5 y le pones un tercio. ¿Viste? Sí. Entonces, ojo, si Claro, no te bueno, aparece, sí. digamos, si no está explícitamente detallada y no tenés forma de calcularla, eh, y sí, es todas iguales. Perfecto. Esa es la idea. Eso, de hecho, eso es lo que establece Laplace. Laplace te dice, si las sabés, las usás. Si no las sabés, todas iguales. Es un criterio, es recontra arbitrario. No hay una explicación coherente, o mejor dicho, coherente. Es coherente, es tan arbitraria como uno quiera, ¿no? Pero, vamos, no hay una demostración que diga lo que mejor te conviene es decir que son todas iguales. Es un criterio como podría haber sido cualquier otro, ¿sí? Bien, vamos con Wald. Wald te la hace más fácil aún porque Wald, en su criterio de estrategias puras, esto lo digo porque hay un criterio de Wald de estrategias mixtas, pero en su Wald de estrategias puras te dice, elegí lo mejor de lo peor. O sea, te va a pasar lo peor posible. Si vos jugás X1, seguro que la naturaleza te sale con I2. Si vos jugás con X2, seguro que la naturaleza te sale con X2. Y si vos jugás X3, seguro que la naturaleza te sale con I3. Eso es lo que dice Wald. Siempre te va a pasar lo peor. Ahora, ¿qué elegís de todo esto? Y de todo esto, está bien que te va a pasar lo peor, pero elegí la 2. ¿Por qué? Y porque de lo peor que te puede pasar, quédate con la menos riesgosa de todas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Acabó el criterio de Wald. Con este criterio siempre vas a jugar una sola. O sea, nunca te va a dar otra cosa que. Exactamente. Hay un criterio de igual de estrategias mixtas, ¿sí? Se puede jugar un criterio de igual de estrategias mixtas y se resuelve igual que un juego entre 2 jugadores para el jugador 1. Digo, si yo agarro esta matriz de pago y la resuelvo por el método de... ¿vos te acordás que cuando nosotros jugábamos entre 2 jugadores, lo que hacíamos era elegir lo mejor de lo peor? Sí, No importa si era de estrategias puras o de estrategias mixtas. Jugábamos lo mejor de lo peor. ¿Está bien? sí, sí. Bueno, si vos querés obtener una respuesta de criterio de igual de estrategias mixtas, lo que tenés que hacer es resolver el juego como si fuese entre 2 jugadores, pero solo del jugador 1. O sea, si a vos te aparece el problema, resuelva por criterio de igual y en lugar de estrategias puras te aparece estrategias mixtas, lo que tenés que hacer es resolver el juego como si fuese el jugador 1 de un juego entre 2 jugadores. ¿Está? Así de simple. Por eso no lo voy a contar, porque es volver a lo que hicimos en las clases anteriores. Sigo. Vamos a borrar este y seguimos. Bueno, el que nos queda es el de Savage, o por lo menos
uno de los que nos queda, de los rapiditos así. Y Savage, en realidad, toma la filosofía del criterio de Wald, pero hace hace en el intento de buscar un criterio menos pesimista, modifica la matriz de pagos original en una matriz que llama matriz de los lamentos, ¿sí? ¿Qué hace la matriz de los lamentos? La matriz de los lamentos hace lo siguiente. Para cada una de las columnas, ¿sí? Para cada una de las columnas, elige el mejor caso. ¿Está bien? En este caso, S4. ¿Sí? ¿Y qué hace? A los otros elementos de la columna le resta S, o sea, eso que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a explicar qué significa eso. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Elegí para la columna 1 el mejor elemento. Y a los 3 les resté ese mejor. En realidad es al revés. Al mejor le resto a los 3. O sea, que en el primero va 4 menos menos 3, en el segundo es 4 menos 4 y en el tercero es 4 menos 3. ¿Estamos? Para la segunda columna, el mejor es el 2. Entonces es 4 menos menos 2 es 6, 4 menos menos 2, perdón, 2 menos menos 4 es 6, 2 menos menos 2 es 4, 2 menos 2 es 0. Y en la última, al 5, 5 menos 5 es 0, 5 menos 3 es 2, 5 menos menos 3 es 8. ¿Qué es esta matriz de los lamentos? Esta matriz de los lamentos es para cada una de las estrategias de la naturaleza el resultado de lamentarme. La explicación es bastante más complicada de hacer, es para cada uno de los resultados de la naturaleza. La explicación es más complicada de decir que de entender. Digo, ¿qué significa este 7? Este 7 significa que si yo juego X1 y la naturaleza jugó Y1, me lamento 7 unidades de si yo hubiese jugado la mejor oportunidad que tenía y la naturaleza jugaba X1. A ver. Supongamos que que yo pudiese saber que la naturaleza va a jugar I1. ¿Está bien? Supongamos eso. Yo por supuesto no lo sé. Supongamos eso. Si yo supiese que la naturaleza va a jugar I1, está claro que lo que más me conviene es jugar X2. ¿Está bien? Sin ningún lugar a dudas. Por lo tanto, ¿qué significa el 7? Ay, perdón. El 7S que está puesto ahí, en la primera ubicación, o en el primer elemento de la matriz, en el 1,1, significa que si la naturaleza jugó X1 y yo jugué X1, perdí 3 y podría haber ganado 4. Por lo tanto, lamento que no gané 7 de haber elegido la que más me convenía en ese caso. ¿Se entendió? Sí, una consulta. Vos ponés 4, no, menos 3, menos 4. No, menos 4, pongo 4 menos menos 3. 4, está bien, pues eso queda positivo, listo. Bien. Ok. Bueno, el mismo caso para la segunda columna, ¿sí? Y el mismo caso para la tercera columna. Esto quiere decir que la matriz de los lamentos, ¿sí? En realidad termina determinando cuánto me lamento si elijo cada una de las estrategias del jugador y respecto de la que mejor me convenía en ese resultado de la naturaleza. Dicho esto, ¿cuál es el peor caso para el jugador si juega X1 en la matriz de los lamentos? Es pregunta. Perder 7. Lamentarse 7. Lamentarse de no haber ganado. ¿Está bien? En realidad es lamentarse 7 porque no perdió 7.
Para la segunda, lamentarse 4 y para la tercera, lamentarse 8. ¿Estamos de acuerdo? En tanto que de los peores lamentos me quedo con el mejor. ¿Sí? Que es este 4. Pero este 4 corresponde a esta posición. Y esa posición corresponde en la matriz original a S-2. Por lo tanto, el valor del juego en realidad es el de la matriz original. ¿Estamos? Dependiendo de la matriz de pago, en este caso, justo en este ejercicio en particular, si yo me vengo al criterio de Savage y al criterio de Laplace, el resultado fue exactamente el mismo. Es decir, aplicando Wald, el resultado era -2, aplicando Savage, el resultado también era -2. ¿Sí? Pero eso es una particularidad de este juego, es decir, en esta aplicación del criterio no había ninguna diferencia entre elegir uno u otro método. ¿Está bien? Muy parecido al método húngaro, ¿no? No me acuerdo si era el húngaro. Muy parecido al método húngaro. En realidad, pará. En realidad es muy parecido al caso de maximizar del método húngaro. Eso lo dije al principio de la clase. Si yo quería maximizar, elegía el mejor de todos y se lo restaba al resto de los elementos. ¿A eso te referís? Sí, sí. Sí. Ojo, que es muy parecido, pero es columna a columna. No es toda la matriz. ¿Está bien? Sí, sí. Ojo con eso, porque si lo hacen en toda la matriz está mal en la solución. ¿Sí? Así como también está mal si en la aplicación del método húngaro lo hacen columna a columna. Bien. Bueno, sí. Cuando decís elegir lo mejor de lo peor, ¿tendría que fijarme en la matriz original o en la matriz de los En realidad no. Para elegir lo mejor de lo peor es acá. O sea, lo peor es lamentarse 7 para la X1, lamentarse 4 para la X2 y lamentarse 8 para la X3. Eso lo tengo escrito acá. Ah, listo. De todo eso me quedo con el 4. Este 4 corresponde a este elemento y este elemento en la matriz original corresponde a S-2. El resultado del valor del juego sí lo sacás de la matriz original, pero lo otro no. Si no, la matriz del elemento la hiciste sin ninguna utilidad. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien, eso es Savage. Así de simple. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bien, suponiendo que no hay preguntas, ahí les dejo para aplicar los criterios de Laplace, Wald y Savage de ese ejercicio. ¿Sí? Nada, a modo de práctica, detengo la grabación.